Hola a todos, mi nombre es Jorge Duitama, profesor del curso de Diseño de Algoritmos de la Universidad de los Andes, y en este video les voy a mostrar un ejemplo de cómo se realiza eh, el análisis del algoritmo de búsqueda binaria para conocer su complejidad temporal. Para esto, entonces ya tengo en LaTeX algunas cosas precargadas. Entonces tenemos aquí el código del programa, el cual lo pueden ver mejor en la parte derecha en, en, en el PDF. Y también para ayudar a la prueba, para ayudar al análisis, entonces tenemos ya una tabla. Para esto utiliza el entorno tabular que ofrece LaTeX para poder crear una tabla en la cual podamos hacer el análisis inicial de qué operaciones se realizan dentro del algoritmo y, y el conteo de cuántas veces se ejecuta cada una, como información de base para hacer el análisis. Entonces, comencemos analizando un poco, recordando cómo funciona. Entonces, si se acuerdan, el algoritmo de búsqueda entonces tiene una índice inicial final, SF, que empiezan pues en los límites del arreglo en el que voy a buscar. La precondición es que los elementos están ordenados. Eso es necesario para poder hacer la búsqueda binaria. Y pues recibo un elemento, que aquí por sencillez vamos a utilizar un arreglo de enteros y para ubicar un elemento entero. Entonces comenzamos pues SIF a los extremos de este arreglo y damos vueltas siempre y cuando S sea estrictamente menor que F. Ubicamos el de la mitad y dependiendo si encontramos el elemento, pues ya S y F los llevamos hacia el lugar en el que encontramos el elemento. En los otros dos casos, lo que pasa es si a su B mi momento en el que estoy es menor que lo que estoy buscando, pues ya puedo descartar toda la mitad izquierda, y en el caso contrario puedo descartar toda la mitad derecha. Finalmente, dependiendo de si efectivamente encontré el elemento o no, actualizo la variable de salida. Bien, entonces para el análisis de complejidad nos tenemos que concentrar primero que todo en ver qué operaciones se realizan y cuántas de ellas se hacen. Pues aquí hay 4 tipos de operaciones que son tal vez de los más comunes. Tenemos asignaciones. Entonces tenemos una asignación por fuera del ciclo, tenemos otra que fijo se realiza dentro del ciclo, y luego aquí en este condicional lo que podemos recordar es que estamos haciendo el análisis en el peor de los casos. En el peor de los casos no va a pasar que a su b es igual a i, por lo tanto en el peor de los casos va a ir hacia el segundo o el tercer ítem del condicional, guarda del condicional, y en cualquiera de los dos casos se van a hacer la misma cantidad de operaciones, una asignación y una suma. Finalmente, al final de la ejecución, sea por donde sea, se va a ejecutar una asignación más. Entonces con esto tenemos en resumen 2 asignaciones por fuera del ciclo, más en el peor de los casos, 2 asignaciones por, digamos, la cantidad de vueltas. Entonces aquí empecemos suponiendo que conocemos, por sencillez, que conocemos la cantidad de vueltas b que va a dar el ciclo, llamémoslo b. Después miramos qué hacemos con esa variable, y entonces el tiempo total sería 2 más 2b. Sumas restas, entonces sumas y restas, tenemos una resta por fuera del ciclo y tenemos una suma o resta, dependiendo de por qué lado se vaya, serían 2 más, una más que fijo ocurre dentro del ciclo, y eso sería todo, ¿cierto? Entonces tendríamos entonces una fuera del ciclo más 2 dentro del ciclo, multiplicado por la cantidad de vueltas que da el ciclo. Multiplicaciones y divisiones, tenemos una división dentro del ciclo, y creo que eso es todo, ¿cierto? Entonces tenemos tantas como vueltas del ciclo. Y comparaciones tenemos varias. Entonces ahí primero que todo tenemos las comparaciones que hace dentro del ciclo, que sería cantidad de vueltas más 1, contando la última para salirse. Dentro del ciclo, recuerden que las guardas se ejecutan todas sin importar lo que pase. Entonces tenemos 3 dentro del ciclo y tenemos 2 más, el igual o el diferente, por fuera del ciclo, debajo del ciclo. Entonces eso nos suma 3, sumando 1 más b, o si quieren, las 2 que están por fuera, voy a empezar de abajo hacia arriba, más 1 más b, que sería la del do,
y más las 3 que se ejecutan dentro del ciclo. Listo. Entonces con eso podría ser mi fórmula de complejidad. Y en teoría, si la cantidad de vueltas, digamos que yo puedo decir que fijo con total seguridad la cantidad de vueltas va a ser menor o igual que la cantidad de elementos, va a ser menor o igual que n, y en ese caso entonces podría decir que el tiempo de n es la suma de los ítems que están en cada una de las 4 operaciones, ¿cierto? Entonces quedaría, no lo voy a escribir, pero quedaría C1 por 2 más 2b, más C2 por 1 más 2b, más C3 por b, más C4 por 3 más 4b, y con esto entregaríamos una fórmula que sería un polinomio de grado 1 en n, y entonces diríamos que el orden de complejidad es un orden lineal, el algoritmo es O de n, lo cual es técnicamente cierto, pero todos sabemos que este algoritmo en parte existe porque efectivamente realiza mucho menos comparaciones que el número de elementos, y en particular podemos saber que hace muchas menos que n vueltas porque en cada vuelta descarta la mitad de los elementos, ¿cierto? Entonces sí, técnicamente podríamos decir O de n si equiparamos b con n, pero sabemos que podemos hacer una cota bastante más estricta para el tiempo de ejecución. Para poder lograr esto, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a discriminar las veces que se ejecuta fuera del ciclo de las veces que se ejecuta dentro en nuestra tabla. A veces podemos llamarlo fuera de ciclo que sería entonces eso contaría pues con un factor constante de las veces que se ejecuta cada operación, pero el objetivo es discriminarlo de la cantidad de veces que se ejecuta dentro del ciclo. Entonces, volviendo a hacer el análisis, tenemos que la asignación se ejecuta 2 veces fuera del ciclo, ¿cierto? Y se ejecuta 2 veces. Y lo otro que vamos a hacer diferente es que vamos a contar cuántas veces está dando una sola vuelta al ciclo. Entonces, una sola vuelta al ciclo tendría 2 asignaciones. Para el caso de las sumas y restas tendría una sola por fuera del ciclo, que es la que aparece justo al comienzo, el n-1, y tendríamos 2 por dentro del ciclo, ¿cierto? Que sería la de S más F medios, sería una, y la otra sería la que ocurre dentro de alguno de los dos condicionales, sea cual sea que entre. La tercera se ejecuta 0 veces dentro del ciclo, por fuera, perdón, y se ejecuta una vez dentro del ciclo, ¿cierto? Hay una sola división dentro del ciclo. Y la cuarta, y las comparaciones, este es el más largo de todos, se ejecuta por fuera del ciclo, se ejecutarían las dos que están por debajo, el igual y el diferente, serían 2, y por dentro del ciclo se ejecutan, digamos que entrando al ciclo se ejecutan 1, 2, 3, 4 operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Entonces, bueno, primero que todo salvemos un segundo, verifiquemos, cometí varios errores. Entonces es bien importante. Realmente el error que cometí es que cuando agrego una nueva columna tengo que incluirlo también en el encabezado del tabular, y ahí pues ya queda perfectamente. Bien, entonces, ¿por qué hago esto? Entonces lo que vamos a hacer es separar qué pasa fuera del ciclo de qué pasa dentro. Entonces vamos a empezar por simplemente contar para n, contar todo lo que pasa por fuera. 2C1 más C2 más C3 no pasa, y pasa 2 veces C4, ¿cierto? Entonces eso sería lo que es constante, que pasa, que sería lo que no corresponde con el ciclo, y más lo que pasa dentro del ciclo lo vamos a llamar tiempo 2 de n. Y aquí es donde tenemos que racionalizar, entonces ahora sí, qué pasa dentro del ciclo exactamente. Entonces
¿Qué pasa? Le tengo que dar una vuelta y entonces al darle una vuelta entran los valores que tenemos acá, que tenemos calculados en la última columna. Entonces tenemos 12.1 más 12.2 más 3 más 4 por C4 por un lado, y aquí es lo importante. Entonces eso es una ejecución de una vuelta. La pregunta es, bueno, ¿y entonces cuántas vueltas va a dar? Pero entonces para este ejercicio es importante razonar de manera recursiva. Entonces lo importante de entender de este ejercicio es que en cada vuelta del ciclo vamos a reducir a la mitad el tiempo de ejecución. Y entonces al hacer esto, el tiempo 2 de n podemos pensarlo recursivamente y expresarlo como el tiempo 2, como el tiempo de ciclo de, pero solamente con la mitad de los datos. Para que nos quede bonita la fracción, vamos a utilizar frac de n medios. ¿Okay? Entonces fíjense que pensando recursivo, haciendo el análisis recursivo, lo que puedo suponer es que el tiempo total va a depender del tiempo, pero solamente con la mitad de los datos. Y esto pues, nos genera una ecuación de recurrencia. Cuando ese es el caso, pues entonces lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de recurrencia. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar dos métodos diferentes. Entonces, vamos a borrar este texto genérico. Y entonces lo que vamos a hacer es resolver la ecuación. Por simplicidad, a este pedazo, a toda esta parte constante, que sale de nuevamente darle una vuelta al ciclo, lo vamos a rebautizar como K para hacer más sencillo, para no tener que estar cargando toda la expresión. Entonces nos queda más tiempo 2 en el medio, ¿cierto? Lo voy a copiar, voy a estar copiando reescribiendo la fracción. Listo. Entonces, hay dos formas de hacer esto. Entonces la ecuación que tengo que hacer es esta y hay dos formas de hacer. Lo vamos a hacer, bueno, hay más de dos formas, por lo menos unas tres, pero vamos a hacerlo de dos formas en este video. Primero vamos a hacerlo por expansión y entonces quiero que se den cuenta de esto. Entonces esto funciona de esta forma. Primero que todo voy a copiar la ecuación y luego lo que vamos a ver es que yo esta misma, entonces el detalle a entender aquí importante es que esta misma ecuación, si sirve para n, si es una ecuación genérica para cualquier número n, en particular también sirve para n medios. Entonces, si yo interpreto esta ecuación, pero en lugar de n pienso en n medios, fíjense que yo puedo decir que esto es exactamente igual a k más, y suponiendo que tengo a la izquierda t2 de n medios, entonces digo, listo, pues eso es igual a otro k más el tiempo 2, pero ya no con n medios, sino con n cuartos, ¿cierto? Bien. Luego, pero listo, puedo hacer exactamente eso mismo otra vez. Entonces yo puedo, esta ecuación original, la ecuación original puedo pensarla en términos de que no tengo n, sino que tengo n cuartos, y entonces eso me genera otra expansión. Puedo decir k más otro k más el tiempo, pero con n octavos, ¿cierto? Sabiendo que esto que está acá, esta parte de la ecuación, es la expansión de este tiempo. Y sabiendo que toda esta expresión que está acá es la expansión de este tiempo, utilizando de manera sucesiva la fórmula original. Fíjense que yo puedo seguir haciendo eso, pero entonces para no tener que hacer k más k más k más k, lo que puedo hacer es resumirlo con un mk, ¿cierto? Y lo interesante es lo que pasa acá. Entonces yo puedo decir, listo, más tiempo 2 de n. Fíjense que la progresión del denominador la puedo reescribir como 2 a la 1. Aquí puedo reescribir 2 a la 2. Aquí puedo reescribir 2 a la 3. Y en general, fíjense que aquí podría escribir
2 a la m, siendo este mismo m. Fíjense que aquí tengo una m, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo m por acá, 2k, 3k, aquí tengo m por acá, entonces pasa lo mismo. Entonces fíjense que puedo hacer corresponderlo con el exponente de esta expresión. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo interesante? Mentira, si puedo usar otro. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo decir, listo, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con eso? Y la pregunta es, y bueno, esto funciona debería funcionar para cualquier n, pero en particular aquí también puedo hacer puedo hacer algo para simplificar todo, y puedo suponer por un momento que lo voy a hacer funcionar para los n's que sean potencias de 2. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando n es 2 a la m? Vamos, esto puedo hacerlo más adelante. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué pasa si cuando n es 2 a la m? Noten que lo que pasa, m resolviendo, pues m sería el logaritmo en base 2 de n, y entonces lo que termina pasando es que el tiempo 2 de n, la solución de la ecuación, sería igual a logaritmo en base 2 de n por k más el tiempo de 1. Y este tiempo de 1 es un tiempo constante, básicamente, no el tiempo total, sino el tiempo 2, el tiempo de dentro del ciclo, de ejecución del ciclo, con un elemento. Si volvemos y analizamos el programa, nos podemos dar cuenta que un elemento corresponde a si el arreglo tiene un elemento, fíjense que S va a empezar en 0, F va a empezar en n-1, o sea que también va a empezar en 0, y por lo tanto S va a ser igual a F. Por lo tanto, en ese caso, el ciclo solamente no va a dar ninguna vuelta. El ciclo simplemente va a hacer esta comparación, la que nos faltaba contar al comienzo, parecía faltarnos contar, va a hacer la comparación para darse cuenta que no va a entrar, para darse cuenta que en ese caso no va a dar ninguna vuelta, y entonces va hacia adelante. En conclusión, el tiempo 2 para un elemento correspondería a solamente una comparación, solamente a la constante C4. Entonces nos quedaría que el tiempo 2 queda tiempo 2 de esto más la constante C4 nomás, y con esto quedaría completo el análisis, porque pues lo que hacemos es reemplazar tiempo 2, aquí expandir tiempo 2 en tiempo n, para que sacámoslo, y con esto pues ya tendríamos la fórmula completa. Listo. Entonces fíjense que tendríamos una fórmula con unos factores constantes y con solamente una dependencia del logaritmo en base 2 de n. Por lo tanto, llegamos al orden de complejidad correcto para, pues, más reducido para este algoritmo, que sería logaritmo en base 2. Entonces, claramente, de acuerdo, concluiríamos que la búsqueda binaria funciona en orden de complejidad logarítmico. Muy bien. Entonces, en lo que queda del video, esta es una de las dos formas de resolver la ecuación, y pues entonces determinar el análisis de complejidad. Para terminar el video voy a explicar también otra forma de solucionar la ecuación, pero entonces lo vamos a hacer con cambio de dominio. Entonces, esta ecuación de recurrencia, la que obtuvimos para T2, y voy a copiarla acá, claramente es una ecuación no lineal. Lineal porque la dependencia no es de n-1, de n-2, sino es de n medios, y también es pues por lo tanto, y además no es homogénea, ¿cierto? No es lineal homogénea. Entonces, una de las alternativas cuando uno tiene este tipo de ecuaciones es utilizar un cambio de dominio,
de tal manera que se pueda trabajar utilizando la teoría que se conoce para ecuaciones lineales. Para esto, entonces, lo que vamos a hacer es definir una variable m que sea vamos a definir una función g de m para una variable nueva m que corresponda a n por un lado y que sea 2 a la m. Nuevamente, por un segundo vamos a hacer la demostración. Vamos a tratar de derivar una ecuación solamente suponiendo, en un principio lo podremos pensar para solamente ecuaciones en las que valores de n en los que sean potencias de 2. Lo que pasa es que después podemos, reemplazando en la fórmula original, demostrar que efectivamente lo que sacamos al final pues sirve para cualquier valor de n. Y entonces eso es lo que suponemos acá. Vamos a suponer que n es 2 a la m y a ese 2 a la m lo vamos a, si quieren, redefinir como la función g de m, que se hace función de exponenciación. Bien, y con esto, y lo otro que vamos a definir es la función gamma, una función gamma que sea, vamos a definir que sea la composición de el tiempo y g de m. El tiempo 2, pongámoslo sin dependencia de la variable, y g. Entonces, gamma va a ser la composición de esas dos funciones, vamos a llamar así. Entonces, fíjense que, por un lado, el tiempo 2 de n es igual, en ese caso, utilizando la función g, sería igual al tiempo 2 de 2 a la m, ¿cierto? Suponiendo que n es igual a 2 a la m, lo cual es igual de acuerdo con, teniendo en cuenta que 2 a la m es g de m, entonces podríamos decir tiempo 2 de g de m, utilizando la definición de la función g. Y fíjense que lo que llego es exactamente la composición entre las dos funciones, que entonces sería igual a gamma de m. Listo. Y por otro lado, lo que vamos a ver un punto para que nos quede de pronto la misma línea. Por otro lado, lo que podemos también ver es que podemos aplicar dentro de la ecuación, podemos recordar la ecuación, y esto lo voy a hacer en varias líneas, lo voy a comenzar nuevamente utilizando el entorno line. Bien, entonces miremos qué pasa acá, miremos qué pasa por este lado. Por este lado lo que decimos es que es k más tiempo 2 de n medios, y la pregunta es qué pasa si esa n la tratamos de expresar en términos de m, para hacer lo que se llamaría cambio de dominio. Entonces sería 2 a la m dividido 2. Aquí lo bueno que pasa, voy a quitar todo lo demás que había, todo lo que venía en la prueba anterior. Bien. Y entonces aquí podemos utilizar las propiedades de exponentes. Tal vez miremoslo en el PDF para que se vea por dónde vamos. Fíjense que tenemos T2 de 2m medios, y entonces aquí podemos utilizar las propiedades de los exponentes para decir que esto es igual a, ya no vamos a necesitar la fracción, k más tiempo 2 de 2 a la m menos 1. Y
Aquí utilizamos la definición primero de la función g para darnos cuenta que eso es tiempo 2 y dentro podemos decir g de m menos 1. Y finalmente eso va a corresponder pues a la composición. Fíjense que lo que tengo es la composición de la función t2 con la función g. Con lo cual lo que tengo es gamma de m menos 1. Bien. Listo, verifiquemos que todo está bien. Y entonces, notemos, por un lado T2 de n es T2, es gamma T2 de n. Nos queda igual a gamma de m. Y por otro lado, T2 de n nos queda igual a k más gamma de m menos 1. Si yo junto esas dos cosas, genero la ecuación de recurrencia gamma de m igual a k veces, perdón, a k, la constante k más gamma de m menos 1. Y noten que esa sería una ecuación de recurrencia lineal que podemos resolver utilizando las técnicas para solución de este tipo de ecuaciones. Entonces ahí lo que puedo decir es que gamma de m la vamos a resolver generándola como la suma de una solución al homogéneo más la solución particular, donde h de m, sabemos que h de m menos h de m menos 1 sería igual a 0, ¿cierto? Sería la ecuación de recurrencia homogénea, quitando básicamente la k. Y entonces es para solucionar el homogéneo, entonces el polinomio característico es lambda menos 1 igual a 0 con raíz lambda igual a 1, ¿cierto? Despejando lambda. Por lo tanto, h de m sabemos que es igual a esa raíz 1 elevado a la sería de 1, ¿cierto? Por 1 elevado a la m, lo cual es exactamente igual a de 1, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tenemos el homogéneo. Lo que nos falta es definir una solución particular. Para esto, como la solución al homogéneo es una constante, la constante resuelve el problema homogéneo, la solución particular tengo que generarla, ya no la puedo generar como una constante, que sería lo que me sugeriría la ecuación para gamma, sino que tengo entonces que ir a buscar algo que sea como de 2 multiplicado por m, ¿cierto? Entonces, reemplazando en la ecuación original, para saber quién sería ese de 2, lo que hacemos es estoy reemplazando, entonces tendríamos p de m es igual a k más p de m menos 1, con lo cual o sea, la ecuación particular tiene que cumplir la ecuación al homogéneo. Esto también lo voy a hacer con align para que se vea mejor.
pesos, que ya voy a estar en un entorno matemático todo el tiempo. Y entonces P de M, dijimos que iba a tener la forma 2 de 2 por M, K más de 2, pero entonces sería por M menos 1. Ese de 2 por M menos 1 lo podemos pasar a la izquierda y lo podemos desarrollar, ¿cierto? Entonces queda menos de 2 por M más de 2 con lo cual llegamos a la conclusión de que esta constante de 2 que viene de la solución particular correspondría exactamente acá. Pongamos el ampersand para que quede alineado. Bien. Entonces, fíjense que ya tenemos la homogénea, ya tenemos la particular, entonces ya tendríamos gamma de m. Recuerden que por un lado gamma de m es exactamente igual a T2 de n, y por el otro lado podemos hacer el ejercicio de transferir gamma de m utilizándolo entonces T2 de n, utilizando la ecuación que acabamos de, la fórmula cerrada que acabamos de derivar. Gamma de m igual, entonces por un lado nos quedó la suma de las dos, ¿cierto? Entonces de 1 más de 1, que es lo que correspondería a h de m, más k por m, que es lo que correspondería a la particular. Nos queda la particular. Entonces m es el logaritmo en base 2 de n, ¿cierto? Sabiendo que n es igual a 2 a la m, entonces m de vuelta sería el logaritmo en base 2 de n. Y con eso fíjense que ya tendríamos una forma cerrada para el tiempo t2, con el único detalle de que nos faltaría encontrar de 1. Para encontrar de 1, entonces tenemos que recordar, tenemos que hacer un caso base, y pues teniendo en cuenta que tenemos logaritmos, es muy conveniente utilizar el tiempo 2 evaluado en 1. Y para eso recordemos que el tiempo 2 evaluado en 1 fue el mismo que hicimos en la solución anterior, en el que definimos que el tiempo 2 de 1 era el tiempo, si nos devolvemos al programa original, era el tiempo en el cual S y F desde el comienzo quedaba igual, y entonces lo único que se ejecutaba en el ciclo era la comparación C4 para llegar para darnos cuenta que no iba a dar vueltas el ciclo. Entonces fíjense que con eso llegamos a la misma conclusión que llegamos con el otro método. Llegamos a que T2 de n es igual a esa constante 4 más k por el logaritmo en base 2 de n. Y al llegar a la misma conclusión, por supuesto que llegamos a la misma conclusión sobre el tiempo total. Y listo, por los dos lados acabamos de llegamos exactamente a la misma prueba, con lo cual concluimos. La conclusión final pues es que la búsqueda binaria es en tiempo logarítmico, y el ejemplo nos sirvió para mostrar dos formas de solucionar la ecuación de recurrencia correspondiente.